La palabra de Dios nos dice en Jeremías: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Este pasaje yo lo he escogido y le he pedido a Juan José que se quede aquí conmigo un momentito, porque la palabra de Dios es la verdad. La verdad no es una verdad, no es una idea, y no está sujeta al relativismo de lo que uno quiera pensar de ella o no. Es un absoluto, y como absoluto nos da puntos de referencia poderosos. Para eso es bueno los absolutos. Gracias al absoluto de la posición de las estrellas, por ejemplo, en el universo, las que son visibles desde la Tierra, aún desde momentos en que la tecnología era insuficiente para tener grandes instrumentos de navegación, por tener puntos de referencia absolutos, era posible navegar los océanos más difíciles de este mundo y descubrir nuevas tierras. Así, los puntos de referencia absolutos nos guían y nos dan certeza de qué esperar, de hacia dónde vamos. Así que la verdad de la palabra de Dios es un absoluto que nos da certeza. Y no solamente eso, hay muchas más cosas que nos da. Por supuesto, en la palabra de Dios encontramos promesas, encontramos principios por los cuales podemos vivir una buena vida. Dios tiene para cada persona un plan, un camino. Mira este pasaje otra vez. Yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Y sintetiza de manera magistral la característica de esos planes en cuanto a el propósito, el fin. Dice, planes de bienestar. Estos son los caminos de Dios. Son caminos para tu bienestar. Dice, planes que no son para traerte calamidad. Por eso nosotros renunciamos a que el propósito de Dios es traernos calamidad. La calamidad ya está a la mano en este mundo caído. Él no tiene que provocar más nada, pero sí usa la calamidad que nosotros mismos damos lugar o que el ser humano le ha dado la bienvenida al alejarse de Dios. Dios puede usar esa calamidad cuando viene, no porque Él la invitó, sino porque viene sobre tu vida, por muchas circunstancias naturales, a veces incluso sobrenaturalmente, pero pueden venir de muchas maneras. Dios lo usa finalmente para llevarte a bienestar, para producir un bienestar en tu interior y que haga o que las circunstancias cambien o que tú cambies de tal manera que puedas pararte sobre las circunstancias catastróficas. Y dice la palabra, a fin de darte futuro y esperanza. Hace un momento estábamos orando y bendiciendo a los hijos de Juan José y Betsy y poniéndolos en las manos del Señor, como sus padres ya lo han hecho desde mucho tiempo atrás. Pero nos unimos a esa decisión y queremos ser parte de unas puertas abiertas para sus vidas de bendición. Yo quiero invitarles a que escuchen una de las razones, no la única, que hace especial a Sophie y a Johan. No solamente por quienes son, sino por cómo ya desde su edad son un punto de referencia de cómo los planes y los caminos de Dios se manifiestan en la vida de aquellos que confían en ellos, en Él. Alguien dirá, pero son bebés, ¿cómo confían en el Señor? Esa es la bendición de Dios. Cuando tú estás pequeño, Él te pone bajo su cobertura y utiliza a los padres. Lástima cuando habemos padres, hay padres que no entendemos el poder de la cobertura de Dios a través de nuestras vidas y no aportamos mucho a los chicos. Tal vez les damos dinero para que coman, pero no aportamos mucho. Pero cuando hay padres, y yo les honro, Juan José y Betsy, que son unos padres que han decidido ser padres de Dios, o sea, padres de parte de Dios. Y ahí está la cobertura del Dios que no podemos ver materializándose.
Gracias por estar aquí, Juanjo. Gracias. Mejor esto. No, gracias Hugo, gracias a ustedes y permítame hacer una cosa, permítame pisar bien fuerte aquí mi fuente de bendición, porque hace ya más de 3 años que no tenía la oportunidad de venir nuevamente con tantas caras conocidas que vemos aquí, la familia que realmente vemos reflejada en ustedes en línea, desgraciadamente por pandemia, pero sí, permítame pisar bien fuerte aquí, porque esta ha sido una fuente de bendición para muchos de nosotros y particularmente para mi familia ya extendida. Mencionarles que en nuestro caso, como bien ya lo había resumido mi esposa, hemos pasado sí por calamidades, como lo dice Hugo. De hecho, la calamidad pues de pasar 8 años sin poder tener nuestra hija, llega un momento en el cual uno a veces tiene su vida privada, ¿verdad? Y uno dice, bueno, es algo el que oramos nosotros por nosotros mismos. Y es algo que a veces a mí me pasaba mucho y me pasó también con Johan, ahorita les comento. Pero el hecho de poderte abrir tu corazón, el hecho de compartir a los demás con la intención también de colectar oraciones, ¿no? Y que esas también formen parte de la bendición. Bueno, eso empezó a pasar en el caso de Sofía y recuerdo, y como lo decía muy bien Betsy, una oración muy fuerte, y tú lo sabes que es muy fuerte porque el sentimiento y el Espíritu Santo cuando realmente está impactando tu corazón, tú lo sientes. De ese día que comentaba mi esposa, oraron fuertemente, fue aquí en el camino. Yo tenía la oportunidad de haber viajado a México y de haber tenido esa oportunidad de venir al camino, y posteriormente prácticamente yo creo que el mismo fin de semana fue que se concibió Sofía. O sea, prácticamente fue que yo vine precisamente por esa oración de bendición y que prácticamente al regresar yo a Miami, Sofía estaba concebida. Gloria a Dios. Imagínense ustedes lo que ha representado eso en testimonio para nosotros como familia. Entonces, eso es como una ancla que nos ha llevado a confiar más y más constantemente en el Señor y en los planes que tiene el Señor para nuestras vidas. Y bueno, han pasado calamidades, Hugo lo sabe. Bueno, llegó un momento en el que no tuve trabajo durante la pandemia, prácticamente estuve 1 año sin trabajo en Miami, tratando de tener algo, no ocurría, pero evidentemente siempre con la ayuda de Hombres Orando, con la ayuda de este grupo de oración, pues se dio en el momento y en el tiempo adecuado según el Señor, y siguió la bendición. Y entonces después, precisamente cuando yo obtenía ese nuevo trabajo, viene la bendición de que Betsy estaba embarazada de Johan. Entonces, bueno, fue una bendición doble, que yo digo, ¿no? Y bueno, todo muy bien, el embarazo afortunadamente todo pasó bien, evidentemente un embarazo un poco más complicado que el de Sofía, un poco más, pues sobre todo para Betsy, pero todo logró bien. ¿Y qué pasa? Viene Johan, claro, alguien por quien ya orábamos desde antes de su venida, lo poníamos en las reuniones de hogar, orábamos por él. Bien recordará mi reunión de hogar que ya lo teníamos en oración desde ese entonces, y llega Johan, ¿no? Una felicidad enorme porque es una anécdota que yo tengo, pero desde que él nació, salió del vientre, empezó a llorar y le dije, hola mi vida, tranquilo, se cayó. Increíblemente es como si ya conociera la voz de su papá desde que nació. Entonces, no saben ustedes eso, qué amor genera al menos para un padre el hecho de ver esa situación en un hijo. Pero a las 3 semanas, la vida sigue, ¿verdad? Y Sofía tenía que ir al daycare y nuestro gran temor era pues las enfermedades, sobre todo un niño tan pequeño. Sofía se enferma de un RSV, que es Respiratory Syncytial Virus, que es algo que ataca a los niños, sobre todo los pequeños, que es respiratorio. Para Sofía puede ser una gripa y darle temperatura y demás, pero para un niño como Johan era ponerlo en riesgo completamente, o sea, era ponerlo en la línea de combate a 3 semanas de su nacimiento. Hicimos una cuarentena interna en la propia casa, nos aislamos uno del otro. Yo no vi a mi hijo durante prácticamente 2 semanas, estaba con su madre, pero al final del día, calamidad, llegó y se contagia del virus.
Entonces es un virus que nos tiene, prácticamente nos lleva al hospital, a ER, y prácticamente los llevan directamente a cuidados intensivos. O sea, fue como prácticamente directamente, lo que no queríamos que pasara, pasó. Y lo llevan a cuidados intensivos. Entonces imagínense ustedes, nosotros como padres con una pequeña de 2 años, y también la situación del bebé, tenía a mi suegra en casa afortunadamente, pues el tener esa incertidumbre de qué es lo que va a pasar. Pero creo que Betsy y yo teníamos, no sé si un pacto interno que ya conocemos ella y yo internamente, que es la confianza en el Señor, en sus promesas, y que sabemos que a los hijos del Señor, uno, todo les obra para bien, pero también sabemos que contamos con su cobijo y con su cuidado. Entonces, esa sí era una seguridad que ella y yo teníamos desde ese momento. Y ustedes no saben lo que es tener a un niño tan chiquito con su cánula y tú tener que agarrarle el brazo a la enfermera para que le pongan el suero y lo piquen y le saquen es algo, no se lo deseo a nadie, la verdad. Pero sabíamos que el Señor estaba ahí. Eso es número uno. Y este niño es más fuerte que muchos que yo, la verdad, hasta que muchos que ya somos de mi tamaño, que creo que todavía tenemos algo de miedo. Pero nuevamente, eran las oraciones las que nos mantenían ahí. Y lo que le decía a Hugo en alguna ocasión, yo me considero también una persona un poco reservada en el sentido de pedir algo o ayudas. En esta ocasión hubo algo que tocó mi corazón y dice: pide ayuda, pide oración a través de los medios que puedas. Entonces Betsy y yo nos volvimos a pedir oración con todo el mundo, o sea, prácticamente hombres orando, fue mujeres orando, fue a las RH, o sea, realmente fue pedir oración. Y creo que realmente eso nos reafirmó en el camino, o sea, nos puso, uno, calma a nosotros, y número dos, también sabemos que Dios obra de maneras espiritualmente superiores a lo que nosotros creemos que tenemos aquí en el mundo terrenal, y definitivamente creemos que estaba al cuidado de Johan. Johan, con todo y su cánula, se seguía riendo. Entonces eso nos daba también la confianza de que Dios estaba obrando y que, sí, claro, Hugo me dio una palabra muy clave ahí. Si Él concedió este milagro, y es un milagro de Él, Él no va a permitir que le pase absolutamente nada. Y eso me dio una seguridad también en el corazón de que eso iba a pasar y que no iba a ocurrir nada. Afortunadamente, después de 2 semanas de estar en cuidados intensivos, pues el niño fue recuperándose, ya está mejor. No obstante, antes de llegar aquí se vuelve a enfermar. Nosotros decíamos, bueno, ¿y qué es lo que...? Y empezó otra vez a respirar así, como si volviera con ese virus. Decíamos Betsy y yo, bueno, aunque sea el plan del enemigo, que no estemos ahí parados en el camino, porque seguramente puede ser, no importa, vamos a poner esto en manos de Dios y vamos a estar ahí, porque nada ni nadie nos va a impedir que estemos presentando a nuestros hijos ante Dios en el camino. Y aquí estamos, con la obra y la gracia de Dios. Démosle un aplauso al Señor por lo que ha hecho en su familia, Juan José. Gracias. Wow, es edificante, ¿no? Son evidencias y créanme, con esto solo yo termino tan tremendo testimonio. Créanme, lo que el Señor ha ido mostrando en Juan José y en Betsy y manifestando a través de sus hijos da para una gran cátedra. Pero aún con esta probada ya hay una gran bendición para nosotros. ¿Una gran cátedra de qué? Una gran cátedra de cómo son los caminos de Dios y cómo esos caminos se manifiestan cuando tú les das lugar, cuando tú le das permiso a Dios y te esfuerzas por andar en ellos. Y esa es la clave, ese es el secreto. Vas por ese camino. Por eso encomendamos ese camino desde el origen, desde el comienzo de las cosas. Algunos pues han crecido no en ese camino y han ido sembrando y cosechando en caminos que no son de Dios. Pero aún para aquellas personas
siempre hay la oportunidad de cambiar de rumbo y tomar el camino. Esto que estamos viendo, Jeremías, es la definición de los caminos de Dios. Permíteme decírtelo de esta manera. En la versión Reina Valera del 60, está escrito diferente a como lo hemos aquí compartido, proyectado, que es la versión internacional. Me gusta mucho la Valera del 60 porque aunque a veces es un poco difícil o menos sencillo de entender la redacción, es muy precisa en su contenido. Y la palabra que dice ahí en esta versión dice, porque yo sé los pensamientos que tengo de ustedes. Y aquí está traducido como planes y es correcto, pero la palabra pensamientos que ves en tu Biblia, en la Reina Valera del 60, es una palabra que en el griego es la palabra mahasabá. Y esa, en el hebreo. Y esa palabra hebrea mahasabá significa intenciones, significa planes y significa diseño artístico y diseño técnico. Grande, ¿verdad? Claro, por eso me gusta leer el original. Es muy buena la nueva versión internacional y hasta la del viviente también, pero cuando tú ves la riqueza de la palabra original, aunque está traducida, y sí, no perfecto, insuficiente, yo diría, pensamientos, pero ves, esa palabra te ayuda a entender lo que significa. Dios dice, yo sé muy bien, o sea, lo tengo muy fijo, lo tengo bien pensado, lo tengo bien estudiado, lo tengo asimilado, no es casualidad. Y yo tengo intenciones para ti, tengo planes para ti, y para eso he puesto un diseño. Y me encantan los dos tipos de diseño. Cuando habla de diseño artístico, nos hace sentir, y aquí tal vez tú puedas mejor poner una definición más completa que la que yo puedo dar, pero ¿de qué te habla un diseño artístico y un diseño técnico? Son diseños, pero tienen puntos diferentes de vista que se complementan. Lo técnico habla de todo en su lugar para que funcione bien. Un diseño técnico, todo en su lugar para que funcione bien. Pero la parte de artístico tiene más que ver con lo que funcione bien, tiene que ver otro aspecto del funcionamiento, que es lo que produce en aquellas personas que ven y son influencia del funcionamiento de uno, artístico. Podemos hacer algo que funcione bien, pero con la interfase incorrecta no atrae y no pega. El diseño artístico de las cosas es importante. Mira el nivel de detalle que está en esa palabra pensamientos. Tal vez debía haber puesto mejor ahí la Valera del 60, pero creo que es contundente también la claridad de la nueva versión internacional. Esta es la definición de ¿qué? De los caminos de Dios. Son planes, intenciones, diseños para tu vida. Y yo quiero compartirte 4 características de cómo son esos caminos de Dios, para que tu fe aumente, para que decidas meterte en ellos, para que decidas promoverlos en aquellos que están bajo tu cuidado. Es lo que tenemos que hacer. Y entonces habrá bienestar y no calamidad. Tendremos futuro y una esperanza. Ahora, me gusta siempre darme una figura de qué estoy hablando cuando hablo de camino. Y he querido poner fotografías aquí porque hay detrás de cada presentación, conferencia que hacemos, hay un diseño técnico y hay un diseño artístico, por si no se han dado cuenta. Y en el diseño artístico tienen que ver con cómo expones los temas, las palabras, dónde inventas, qué palabra usas y qué arte visual pones que habla inconscientemente de la idea, aunque no tengamos que explicarlos. Es un diseño artístico, perdón. Ese es el problema cuando combinas, ¿no?, un ingeniero con un músico. Diseño técnico, diseño artístico.
he escogido fotografías que tienen que ver con el río Colorado. Sí, el río Colorado es un camino poderoso. Y dice, pero camino, sí. Porque incluso si tú te montas en una canoa o en un pues no sé, kayak o lo que se usa, se ve que yo no soy muy deportista, muy así, forma un camino que en sí ya te produce movimiento y te dirige al destino al cual llega ese camino. Es un río, es un camino vivo. Y así son los caminos de Dios. Pero no solamente son un camino para ti ahí ponerte y puedes hasta divertirte en eso, o si los rápidos o hay cascadas se ponen difíciles, pues tal vez no solo te diviertas, tal vez puedas encontrar ahí momentos de miedo o de terror. Pero todo está en el paquete muchas veces. No sé si ustedes lo saben, pero el río Colorado es la columna vertebral, no lo único, es una columna vertebral, como luego hay troncales, de lo que le ha dado forma al cañón más grande de este planeta, el cañón del Colorado. No sé si alguien ha ido a Arizona o en Colorado también se ve, pero en Arizona se ve todavía más espectacular cómo es ese gran cañón del Colorado. Y tú dices, pero y todo esto que está como si alguien lo hubiera escarbado, o sea, así, y tiene hasta 1500 metros de profundidad. Y los geólogos tienen teorías de cómo se formó. Solamente quiero decir esta. Dice, durante millones de años, 70, 40 millones de años, ha habido una erosión que ha sido liderada, no es solo por eso, pero que ha sido liderada por el río Colorado, que en millones de años ha ido dando la forma de una tierra, montón de tierra, son decenas, cientos de kilómetros cuadrados la extensión de ese cañón, hacer algo artístico, hacer algo único. Ese es el poder del camino. Y los caminos de Dios forman y esculpen una vida para grandeza. Y son caminos que cuando tú te montas en ellos hasta puedes disfrutar de la vida, como ir en una balsa en un lugar en este río. Quiero que pienses en estas cosas porque al final quiero que oremos y tengas claro cómo son los caminos de Dios. Porque si no tenemos esa claridad, esa certeza, no hay fe. La fe comienza con certeza de qué esperar. Y eso tiene que ver con evidencias. Y gracias otra vez, familia Medina, por compartirnos esas evidencias. Eso es certeza, lo he visto, lo has visto con tus ojos. No son religiones, no son cosas ahí en la cabeza. Claro, necesitamos también conocimiento, la palabra y esto, pero hay evidencias. Y esas evidencias es fe. Nos producen fe, el testimonio. Y luego se producen convicciones en lo que no vemos. Y tal vez tú hoy no has visto en tu cuerpo la sanidad completa, no has visto en tu economía o en alguna área algo completo, pero para eso está la fe, para tener convicciones de lo que no se ve. Y eso nos lleva a una confianza que se pone en acción. Cuando tú tienes confianza en alguien, te pones en sus manos. Lo que dice, sabes que es cierto y que es para tu bien. Confías y le entregas. Cuando tienes que hacer una gran inversión, a veces hacemos muchos análisis, pero no solamente análisis técnicos, sino también artísticos. El análisis técnico es, vamos a ver la tasa, vamos a ver las condiciones, el colateral, muchas cosas que hacemos para hacer inversiones. Pero hay un diseño artístico que no es tan artístico, es un tema de carácter. Y es, pero en manos de quién estoy poniendo eso. Hay un riesgo reputacional, hay riesgos en manos de quién me pongo. Una persona, un barbaján puede decir que te da un rendimiento del 20% anual, pero pues sí. Como un político puede decir cosas que va a hacer y cuando es gobernante no lo hace. O sea, sí, claro, podemos decir muchas cosas. Técnicamente está bien el diseño, pero en manos de quién te pones. Y cuando tú confías en Dios, cuando tú tienes fe en Dios, entonces hay entrega, como empezamos este domingo. Te entrego, Señor, mi corazón y mi vida en gratitud.
amándote en verdad y confiando en ti. La primera característica de ese camino es que son bondadosos. Y este es el aspecto del carácter de los caminos de Dios. Son bondadosos. Bondadosos, y habla en dos sentidos esta característica, son bondadosos. Habla de que los caminos de Dios nacen, como el río Colorado tiene un nacimiento. Y luego les voy a explicar cómo nace un río, un gran río. Dices, ¿dónde nace? De un lugar alto, donde hay un encuentro con las nubes, con el cielo. Y a veces a través simplemente de rocío, a veces no son grandes lluvias, va penetrando en esa comunión constante que tiene la tierra con el cielo. Y en la comunión, en el contacto constante de la tierra en los lugares altos con el cielo, donde se condensan las nubes, comienza a asimilarse el agua que cae del cielo. A veces como gotas se filtran y no sabes cómo, pero se convierten en grandes ríos. Esos ríos de Dios, los caminos de Dios, nacen del corazón del Padre. Como dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo regalo, don perfecto, descienden de lo alto, pero no aclara del Todopoderoso, aunque lo es, de el Adonai, el Shaddai. Hemos hablado recientemente de todo esto. Dice, ¿de quién? El nuevo paradigma que vino Jesucristo a introducir. ¿Quién es Dios sobre todo? Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza. Él no cambia, es íntegro y es consistente todo el tiempo y no hay sombra de variación. Él, de su voluntad, porque así lo ha querido, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Y esa palabra me gusta, primicias de sus criaturas. En otra versión dice, para que fuéramos como los primeros y los mejores frutos de la creación. Los caminos de Dios son bondadosos, pero la bondad está en dos sentidos. Son caminos que son buenos para ti. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice que esa voluntad de la que nace esos caminos es una voluntad buena, agradable y perfecta. Así que tú puedes darte cuenta, los caminos de Dios son bondadosos, o sea, son buenos para contigo. No te van a lastimar, no te van a provocar sufrimiento sin sentido o sin consolación. De hecho, no provocan el sufrimiento, aprovechan el sufrimiento que ya tomas en esta vida para llevarte a algo grande. Son bondadosos para ti. Personas que dicen, me gusta todo lo que he visto y leído y escucho de Dios, pero no quiero acercarme mucho a Él. Como que hay un miedo, un recelo. Y a veces eso se mira en tu relación con Él. La alabanza, por ejemplo, la oración es un ejercicio relacional. No sé qué creas que es un ejercicio relacional, como cuando yo me siento a tomar café con alguien y platicamos. Y a veces en ese platicar le digo algún reconocimiento sobre su persona, o sea, lo alabo. A veces le pido algo si es que tengo esa confianza y tiene el poder de hacerlo. A veces me desahogo y empiezo a enojarme frente a él o a llorar. Es un ejercicio relacional. Y a veces tú te das cuenta, si tu tiempo de oración y alabanza está así como que muy tieso, no te estás dando la oportunidad de tener un ejercicio relacional con Dios, con una persona, no con una religión. Y a veces hay cosas que inconscientemente nos limitan porque sentimos que exponernos mucho a Dios, híjole, me puede hacer daño. Hay personas incluso que dicen, no me quiero acercar mucho a Dios porque luego me va a pedir hasta la casa. Los caminos de Dios son bondadosos, son buenos y son agradables para ti. Juan José ha dado testimonio, Betsy también, y dijo, ha habido cosas que pueden ser calamidades en mi vida. Y sin embargo, cuando tú vas caminando eso con Dios y terminas el ciclo,
Y ese ciclo ha terminado y vienen otros nuevos. Yo creo que el saldo final es: Dios ha sido bueno conmigo, ha sido bondadoso. También lo puedo decir por experiencia. Me encanta ese canto de Navidad: al Dios bondadoso, gloria en las alturas, venid adoremos. Al Dios bondadoso. La palabra de Dios nos enseña que también son buenos, pero porque producen en nosotros cosas buenas. Mira cómo dice este pasaje, Salmo 128: bienaventurado, o sea, dichoso, bendecido, todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Aquí así será bendecido el hombre que teme al Señor. La segunda característica es que los caminos de Dios son preparados de antemano. Esa es la parte de la perfección de sus caminos. El carácter de sus caminos es que son bondadosos. Te invito a que estas 4 características te las aprendas de memoria, porque en los momentos a veces difíciles viene la tentación de pensar si el camino de Dios es el correcto para mí o no, o si debo de andar con un pie en su camino pero con otro pie en otro. Te vas a desarticular, te vas a desmembrar. No lo hagas. Y vas a culpar a los caminos de Dios, nunca al otro. Así somos. Andamos con un pie aquí, otro pie acá, nos empezamos a desmembrar por querer andar en 2 tablas de surf, surfeando, y culpamos de la desgracia a los caminos de Dios. Lo he visto en el 99% de los casos. No lo hagas, no lo hagas. Adhiérete al camino. Y si estás pasando por un infierno viviendo el camino de Dios, camínale más rápido. Esa es mi sugerencia. Es que estoy en el camino y está empezando a ponerse la cosa muy difícil y muy caliente. Pues dale más rapidito, pero no te salgas. Dale, esto pasará. Camínale más rápido. Señor, ¿por qué hay un infierno? Déjate de preguntarte por qué hay un infierno ahí que pasaste en el camino. Es temporal. Córrele. Agárrate del Señor y di: como ves, aumentamos el paso. El Señor te va a llevar sobre alas de águila. Mira, los caminos son preparados de antemano. Significa eso que son completos, son perfectos. No son producto de la casualidad del día de hoy. Ay, pues bueno, surgió esto, surgió lo otro. Así son los caminos de Dios. Son preparados de antemano. Jeremías capítulo 1, versículo 4 al 5 dice lo siguiente: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí. Quise hacer esta pausa, porque una cosa es decir: antes que te formase en el vientre te conocí, y otra cosa es: antes que te formase, estando aún en el vientre de tu madre, yo estuve allí y tuve un encuentro contigo. No te acuerdas, pero ese encuentro fue el que te dio vida. No vida biológica, vida humana, con alma. Bueno, los animales también tienen. Con espíritu, eso no lo tienen. Allí tuve un encuentro contigo. Lo dijo de otra manera el salmista. David era impresionante. Salmo 139: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas las cosas que luego fueron formadas en mí, sin faltar una de ellas. Mi embrión vieron tus ojos. Dice: antes que nacieses te santifiqué. La palabra que significa apartar para mí. Apartar para el Altísimo. Los planes altos y sublimes y poderosos que surgen de Dios. Antes que salieras de ahí, ya te había yo dado
un apartado. Dice, en este caso para Jeremías dice, te di por profeta a las naciones. No somos casualidad. Los caminos de Dios están preparados de antemano. Aquí dice que Dios reconoce nuestra identidad desde el principio y determina nuestro propósito. Es lo que estás aquí leyendo. Dios ha preparado un camino completo, dice Efesios capítulo 2 de esta manera, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, obras que son buenas. Y lo bueno de una obra no solamente está diciendo de su carácter o su moral, claro, para cosas buenas, pero también está hablando de lo que producen y de lo que son un buen negocio, un buen matrimonio, para buenos matrimonios, para buena paternidad. Yo he preparado de antemano las obras buenas para ti. Y dice, ¿para qué anduviésemos por ellas? Y me encanta, porque en un camino las cosas están preparadas, dice, por Dios. Él no te obliga a que las tomes. Hay gente que dice, me pasó esto, pues Dios quiso. Hay que tener cuidado al hablar así. Y pudieras hablar así, pero después de muchos kilómetros de caminar con Jesús, no cuando recién lo escuchaste ahí en un video. Me pasó esto porque Dios me lo envió. ¿Ah, sí? ¿Dios te lo envió? Yo no lo sé. Yo no sé cuándo Dios envía cosas, cuándo Dios no envía cosas. Yo lo que sí sé es una cosa: Dios tiene un camino para mí. Ahí tiene cosas preparadas. Es un camino bondadoso. Y es un camino perfecto porque tiene cosas preparadas. Y yo puedo decidir andar por su camino, y si lo ando, me encontraré con esas cosas preparadas, y si no lo ando, nunca llegarán. Eso es lo que sé. Eso es lo que está en mi control. Yo no puedo controlar la voluntad del Todopoderoso y de lo que piensa y sus intenciones, pero yo puedo controlar este reino, hacia dónde voy, qué camino. Y esto es lo que dice la palabra. Una tercera característica es que los caminos de Dios son procurables. ¿Qué significa? Este es el aspecto de qué tan accesibles son. Son completamente accesibles. Mira lo que dice la palabra en Efesios 2:7. Antes del versículo que leímos de cómo Él prepara un camino para nuestra vida. Dice, para mostrar. Me encanta. Habla de propósito. Mira esto. Para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Por gracia ustedes han sido salvados. Estoy leyéndolo con la dicción y el énfasis de la idea que quiere transmitir. O dicho de otra manera, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de Dios. ¿Cuáles son las riquezas de Dios? Mira, no podré hablarlas ahorita todas y tampoco me las sé completas. Pero yo veía a Jesucristo, que es Dios con nosotros, rico como nadie más, con el poder y la estabilidad para caminar sobre una tormenta literalmente, y no se diga las tormentas emocionalmente y espirituales como que tuvo muchas veces, sobre todo al ir a la cruz de Jerusalén. Las riquezas de que había una necesidad, solamente 5 panes y 2 peces, y Él daba gracias y comían 5,000 hombres, más las mujeres y los niños. Eso es riqueza. Eso es capacidad, eso es grandeza. Y dice, Dios por su bondad te ha salvado, ha mandado a Jesucristo a recuperar tus pérdidas, a clavar allí tu pecado, tus enfermedades, tus fracasos, para que si tú le recibes como ese Salvador y lo haces el Señor de tu camino, automáticamente tú vas a caminar el camino de Él. Él es tu Señor. El Señor de tu camino produce que nosotros andemos en el camino del Señor. Si eres el Señor de mi camino, es el Señor de mi vida, yo andaré en el camino del Señor. Y todo lo que estamos hablando hoy, entonces se hace una realidad en tu vida. Todo lo que Dios tiene preparado
Y aquí es consistente con Jeremías, dice darte bienestar, un futuro y esperanza. Lo dice de otra manera, para mostrar en tus tiempos venideros la incomparable riqueza de la gracia de Dios. Cuarto, los caminos de Dios son imparables. Para algunos, tal vez ha sido una gran noticia saber que son bondadosos o que son accesibles, que los puedes procurar en tu vida. Para otros que ya han estado caminando más tiempo con Jesús en su vida, Él es el camino, por cierto. Estás caminando en el camino de Dios al andar con Jesús y seguir su acompañamiento. Para algunos como ustedes, llegan momentos en los que uno duda y dice, ¿saldremos de esta? Así que esa última característica viene a ser algo refrescante. Los caminos de Dios. ¿Tú sabías que una débil y pequeña gota, qué tan fuerte que tú creerías y poderosa que es una gota? Pero creo que todos saben que una gota, un goteo, una gota, más otra gota, más otra gota, constante, sobre la roca, ¿sabes qué hace? Con el tiempo, la penetra, la empieza a abrir. Y si a eso le metes 50 millones de años, se hace un cañón. ¿Agua? ¿Hace cañones? Sí. Agua. El agua. Ahora, así son los caminos de Dios, son imparables. Quiero darte esta demostración. Dios para todos tiene caminos. Y en la Biblia vemos un tremendo caso que es el de el padre Abraham, el padre de la nación judía, pero también espiritualmente es un padre de la fe para todos aquellos que han creído en el motivo y la razón por la cual Dios escogió a la nación de Israel de su aparición en la tierra. Y sabes, Dios le dijo a Abraham que le iba a mostrar un camino, y un camino tiene una ruta, tiene un destino, un propósito, y tiene condiciones de seguridad para poder andarse. Lo he dicho muchas veces. En Génesis 12, 1, 2, a un Abraham que no era viejo, era todavía un joven adulto, el Señor le dijo a Abraham, dice: vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Esto mismo, pero con diferentes aplicaciones o caminos, Dios te dice a ti, Dios tiene para ti esto mismo. O sea, toma el camino, toma mi camino, serás bendecido y tendrás condiciones fuertes para ser de bendición a los demás. Es lo que está diciendo. No es que sea un fin yo ser enaltecido, engrandecido, sino tendrás condiciones fuertes para poder ser de más impacto y bendición a los demás. Engrandeceré tu nombre. Bueno, aquí dice algo también. En el caso particular de Abraham dice: y haré de ti una nación grande. Una nación grande. Sabemos la historia de Abraham, fue muy difícil. Después de que él tuvo muchos años de esterilidad, llegó el hijo de la promesa. Y a propósito de los 8 años, Juan José, que dijiste que fueron muy difíciles, sin duda alguna fueron difíciles. Pero mira lo perfecto de los caminos que han sido preparados de antemano. Mira la perfección, miren cada uno la perfección de los caminos de Dios. Voy a decir 2 cosas. En ese domingo que estábamos en el primer piso de aquí, no fue en este gran auditorio, y
te fuiste al final de un lado y oramos. Me acuerdo que ese día la palabra hablaba sobre la paternidad. Y no me acuerdo bien el nombre de la conferencia, pero es: tú darás herencia. ¿Cuál es la probabilidad de que en 10 años, 500, ¿cuántos son 10 años? 520 domingos. El domingo en el que el mismo título sugería un milagro en la vida de alguien. Humanamente hablando, yo no sabía que Juan José iba a llegar ahí. Llega Juan José. Y humanamente hablando, uno puede pensar: híjole, qué mal palabras, lo voy a hacer sentir muy mal. Porque la palabra era: tú darás herencia. Ya me imagino a Abraham, que le dijeron: haré de ti una nación grande. Y empezaron a pasar años. Pasó él de 100 años y todavía no tenía un hijo. Y que llega al camino Abraham y le dicen: tú darás herencia. Mira qué interesante. Mira los caminos de Dios y los tiempos de Dios para cada etapa del camino. Acaba esa palabra y me acuerdo que uno de los puntos que a mí más me impactó a mí, porque cuando uno está hablando, Dios está hablando y uno está siendo impactado también, y bueno, y uno se emociona, ¿verdad? Hay que controlar las emociones. Y era acerca de la figura de Josué, hijo de Nun. Y cuando acabamos, viene Juan José, ya lo dijo, me expone su necesidad, oran por mí. Muchos años. Pues uno ora, y cualquiera puede orar. Ora tú y empieza a bendecir y a pedir en el nombre de Jesús. Sin embargo, cuando estábamos orando, sí hubo algo especial. Y sentí algo especial, venían pensamientos especiales, y la figura que venía era la de un hijo que fuera Josué, hijo de Nun. Y yo estaba viendo a Juan José Medina como Nun. Y tendría que venir un Josué, un hombre que vino a hacer una tremenda diferencia en la nación de Dios, pero tremenda diferencia. Así que me atreví a hacer algo y empecé a orar, y de repente empiezo a hablar a ese Josué, hijo de Nun, como un varón. Y ahí viene la primera cosa, que después, poco tiempo, ya están Betsy y Juan José físicamente sanos, conciben, pero es una niña. Y yo no me olvidaba de la oración, y dije: ups. A ver, uno se puede equivocar, o sea, estás así, estás emocionado. Pero después, con paciencia, pasan los años y entiendo mejor. Yo estaba hablando de Johan. Ahora, para que viniera el segundo, tenía que haber primero venido la primera. Y sucedió en el 8º año. ¿Sabes lo que significa el número 8, lo que representan las escrituras? 7 días son para la restauración, como fue restaurada la tierra que quedó devastada. En 7 días de la creación, que pueden ser 7 periodos, fue restaurada completamente. El 7º día fue día de reposo, de descanso, de celebración, de comunión con Dios. El 8º es el nuevo nacimiento. Jesucristo resucitó el día 8 de la semana. El 7 es el sábado y Él resucitó un domingo. El primer día de la siguiente semana es el día 8 que venía del anterior. Es el número de la resurrección y la vida. En el año 8º, el reloj de Dios hizo la alarma. ¡Cla! Y alguien tenía que escucharla. Y alguien tenía que abrir en la tierra con oración lo que se abre espiritualmente en el cielo para bendición. Es todo un equipo. Esos son los caminos de Dios, perfectos.
bondadosos. No se le hace tarde, no se apresura. Y aquí pareciera que Abraham ya se le está haciendo tarde. Bueno, ¿qué pasa? Dios es tan perfecto y bondadoso que Él hace algo. Él sabía las consecuencias del tiempo y que esa nación grande iba a ser una nación que iba a caer bajo la esclavitud de otra. Mira la precisión de los caminos de Dios en su preparación de antemano, en su bondad, pero también en lo imparables que son. Dios hizo una promesa para que se echara a perder. Hace un momento estabas prácticamente profetizando esta palabra, Juan José, y dijiste: Dios no va a hacer un milagro, Dios no va a abrir un camino para luego desatender su camino, para luego no tener el destino del camino correcto y permitir que la inseguridad viniera y se apoderara y estropeara el camino de Dios. Los caminos de Dios, dijimos, son imparables. Imparables. No hay poder más grande que haga que la voluntad de Dios se haga como su propósito. No son los dones espirituales, procúralos, pero no son el poder ahí. Lo que hace que Dios se vuelva imparable es la alineación con su propósito. Los propósitos de Dios son imparables. Mira cómo Abraham le dijo esto unos años después en Génesis 15. Mira el Dios bondadoso, y le dice: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Le está diciendo, esa va a ser tu descendencia. Y yo quiero agregar aquí, permítanme un poco especular. Aclaro, esto no es lo que está aquí escrito. Yo voy a decirles lo que siento. Siento que en ese diálogo del Dios bondadoso como un padre, le está diciendo: tal vez tú desde el cielo cuando veas eso, o tal vez la gente que lo está y sabe tu historia del Dios bondadoso que le hizo una promesa y puso un camino a su padre Abraham, va a preguntarse: ¿se habrá Dios equivocado? ¿Será el camino correcto? Los caminos de Dios, qué bueno que sean bondadosos, que sean preparados de antemano, pero tal vez se pueden distorsionar y algo los puede detener. Tal vez mi propio pecado los puede detener. Dios aquí está diciéndole: no, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Nada los va a detener. De hecho, te voy a decir algo muy rápido. Ellos tenían que estar 400 años ahí, y hay una lista de 10 razones que ojalá algún día pueda compartirlos. Te digo una hora. Tenían que estar allí, te digo 2, para ser preparados en el corazón de la nación que representa a Dios. Y segundo, necesitaban provisiones. Así que Dios los llevó para servir al imperio más poderoso de la tierra, al cual Dios puso temor en la última plaga. Y todas las riquezas que les pedían los judíos, los egipcios se las daban con tal que se fueran. Y salieron con provisiones y con riqueza que hasta el día de hoy caracteriza a la nación judía, una nación próspera. Tenían que estar allí para despojar a los egipcios y aún en lo material salir con abundancia. Esos son los caminos de Dios. Y fue imparable. No tenían armas, no tenían ejército, y sin embargo no pudieron ser detenidos. Salieron, ni el mar rojo los pudo detener, se abrió frente a ellos. El desierto no los pudo acabar, ni siquiera su pecado acabó con ellos, porque Dios levantó a un Josué y a un Caleb para ser la señal de la esperanza y el futuro de los caminos de Dios para esa nación. Estos son los caminos de Dios. Termino con este pasaje, Isaías 14, 24. Jehová de los ejércitos juró diciendo, pocas veces vas a ver esto en la Biblia de parte de Dios. Juró, o sea, Él está asegurando que va a suceder y que pondrá toda su intención
pensamientos, sus intenciones, sus planes, su diseño artístico y su diseño técnico para cumplir lo que está diciendo. Eso significa que Dios juró. Se va a emplear a fondo el Dios que creó el universo. Ay, ay, ay. Diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Versículo 27, me salto. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Dios quiere con su mano impulsarte hoy y cada día de tu vida. Si tú permites que su mano sea la que te impulse, a su mano nada la va a detener. Este es el secreto de tener una vida de bienestar y no de calamidad, de futuro.